artículo, vamos a hablar del azul de metileno en sepsis. Y es a raíz de este artículo que salió ahorita este año y que hablaba de la aplicación temprana y como coadyuvante al manejo de vasopresores del azul de metileno en pacientes con choque séptico. Entonces, lo que vamos a hablar rápidamente es de algunas definiciones de sepsis. Vamos a hablar del azul de metileno como medicamento, 2 estudios como previos que teníamos de azul de metileno, luego vamos a hablar del artículo, vamos a ver como la evidencia que hay o los otros artículos que hay en total de azul de metileno en sepsis y llegaremos a algunas conclusiones para llevar a casa. Entonces, si recordamos, la sepsis se define como una respuesta desregulada del sepsis a la infección que conduce a una disfunción orgánica, ya puede ser de un órgano o múltiples, y que conlleva un alto riesgo de muerte. Si podemos ver los criterios, ha cambiado las definiciones, esto ya lo hemos evaluado varias veces, y podemos pasar de hablar de los criterios de sepsis 2, que hablábamos de los criterios de CIRS y sospecha de infección, luego hablábamos de sepsis severa y choque séptico, a sepsis 3, que es la definición actual que usamos, en la cual hablamos de que la sepsis es una disfunción de por lo menos un órgano y una sospecha de infección. Retiramos la de sepsis severa y hablamos de choque séptico cuando hablamos de sepsis, requerimiento de vasopresor a pesar de reanimación con fluidos o un lactato mayor de 2 después de la reanimación. Traigo las 2 definiciones porque en algunos estudios, en los estudios anteriores hablaremos de la definición de sepsis 2 y en algunos de la definición de choque séptico de sepsis 3. Si hablamos de la fisiopatología de sepsis, pues tenemos que recordar que tenemos una infección que va a generar unos patrones asociados al daño y esto va a generar una inflamación, una respuesta inmune. Pero también podemos tener, ya sea por la misma infección, la respuesta que va a hacer el huésped al daño, que van a ser los NAMs. Y esto me va a generar una respuesta o una alteración a nivel va a producir algo de inmunosupresión, alteraciones metabólicas, bioenergéticas, hormonales o neurales, y se va a basar en una respuesta endotelial, epitelial y de coagulación que va a llevar generalmente a una respuesta al estrés, que puede ser adaptativa con mejoría metabólica y circulatoria o maladaptativa, que generalmente va a llevar a alteraciones y a daño multiorgánico. Si lo vemos aquí, digamos que hay una forma ya para evaluar el endotelio y lo que vamos a ver, estamos viendo lo mismo aquí, vemos los PAMs o los DAMs, alteraciones sobre la respuesta o las presentadoras de antígenos, como los Toll-like receptors, los polimorfonucleares, el aumento de los neutrófilos, la salida de citoquinas y cómo esto va a ser una alteración de citoquinas proinflamatorias, pero además va a ser alteraciones sobre el endotelio, teniendo agregación plaquetaria, activación de la coagulación, bloqueo de la fibrinolisis y además vamos a tener alteraciones sobre la membrana capilar, y aquí vamos a tener el óxido nítrico como uno de los factores principales que va a llevar a disfunción orgánica. Si vemos ya sobre el tono vascular y vamos dirigiéndonos hacia el óxido nítrico, entonces aquí tenemos el endotelio y podemos evaluar cómo acá tenemos receptores para angiotensina 2, para norepinefrina, entrada de calcio y cómo estos van a ayudar a la vasoconstricción, pero también tenemos en este lado, por ejemplo, el péptido natriurético atrial y el óxido nítrico que van a activar el GMP cíclico y de aquí allá la miosina y van a producir vasodilatación. Esta regulación del tono vascular va a ser fundamental cuando vamos a hablar del óxido nítrico, porque si vemos este sitio o esta inactivación sobre la guanilato ciclasa soluble, que es el sitio de acción del azul de metileno, realmente va a llevar a disminuir la óxido nítrico sintetasa inducible y con ello va a parar esta vasodilatación sobre el músculo vascular. Si hablamos de las bases farmacológicas, entonces recordamos, siguiendo el endotelio, que podemos tener en el músculo liso y en el endotelio, podemos tener diferentes tipos de receptores que pueden estar asociados a la vasoconstricción o vasodilatación. Entonces tenemos, por ejemplo, receptores asociados a vasopresina, a dopamina, a angiotensina 2,
y asimismo pues las sustancias que actúan sobre cada uno de ellos. Y como estos, además de ayudar a producir vasoconstricción o vasodilatación, pues también van a ayudar a producir una respuesta inmune o una disminución de la respuesta inmune alrededor del vaso. Si recordamos los efectos hemodinámicos entonces de los vasopresores, entonces podemos hablar de que podemos tener a nivel cardíaco incremento del retorno venoso, aumento del efecto inotrópico en algunos de los vasopresores, aumento de la perfusión de presión coronaria. En algunos otros podremos tener incremento de la poscarga, que podría ser deleterio. Podemos tener incremento de la resistencia vascular pulmonar o vasoconstricción coronaria. Si hablamos de la microcirculación, pues tendremos incremento de la presión de perfusión, incremento del flujo de sangre e incremento de la permeabilidad capilar. Y es aquí como vemos cómo es el uso o las indicaciones de vasopresores precisamente están asociados a el sitio donde actúan y cómo van a actuar. Y tenemos como en menor grado los podemos usar en hipovolemia severa, en disfunción cardíaca, en estenosis arterial, salida o fuga capilar, y cómo se va haciendo más amplia la indicación cuando ya hablamos de edema o disfunción orgánica, y su indicación mayor pues está asociada a la caída de la resistencia vascular periférica. Si hablamos o evaluamos los distintos tipos de vasopresores, pues acá tenemos los catecalominérgicos, está la norepinefrina, la epinefrina, la dopamina, la vasopresina, que va a ser aquí también parte de, pero también vamos a tener los no catecalominérgicos, entonces vamos a tener la angiotensina 2 y vamos a tener aquí ingresa el azul de metileno, que va a estar asociado a los inhibidores GABA y a lo que evaluábamos sobre el GMP cíclico, que va a disminuir la salida o el flujo, la fuga vascular, y estas son como algunas de las dosis, que eso vamos a verlo como esto realmente cambia de unos a otros estudios, de bolo 2 miligramos kilos y seguir bolos o infusiones que van aumentando hasta 2 miligramos kilo hora. Ya valoremos eso. ¿Por qué es importante y qué tiene que ver el uso en estos pacientes de choque séptico, además de aumentar la respuesta vascular periférica, que ya lo vimos? ¿Qué es lo que influye en estos pacientes en choque séptico? Entonces, se ha encontrado que el uso del vasopresor de manera temprana está asociado a disminución de la mortalidad. Entonces, este es uno de los estudios, este es un estudio en el cual se encuentra entre empezar de manera temprana versus tardía el uso de noradrenalina. La idea es iniciarlo antes de 6 horas del choque. Es un estudio retrospectivo que evalúa mortalidad 28 días. Temprano lo tienen como menos de 2 horas de cuando se instaura el choque, y ya de ahí para allá empiezan a evaluar cómo le va en el tiempo. Entonces se encuentran que después de 3.1 horas, cada hora se incrementa la mortalidad 5.3% en la demora del vasopresor. Y acá vamos como evidentemente va empezando y va aumentando la probabilidad de muerte a medida que se va demorando el inicio del vasoactivo. Entonces, si se inicia a 1 hora del diagnóstico de choque séptico como tal, la mortalidad es del 27.5, y si se inicia después de 6 horas, la mortalidad es más del doble, 62.5 de mortalidad. Eso nos quiere decir que el inicio del soporte vasoactivo temprano disminuye la mortalidad en choque séptico. También este es un estudio, así como traía el estudio que venía retrospectivo, este es un estudio prospectivo que hace igual en Tailandia. Ellos no encuentran una gran diferencia en mortalidad, no es significativa, pero sí encuentran que en el grupo tardío encuentran más arritmias, más edema pulmonar, y que es más difícil llegar al control del choque en estos pacientes. Ya sabemos y lo tenemos claro que el vasopresor con el que vamos a iniciar es noradrenalina. Entonces, cuando evaluamos noradrenalina, podemos ir y subir y subir y subir la dosis, pero también está evaluado que el hecho de subir la dosis de noradrenalina o en dosis más alta está asociada con un mayor riesgo de mortalidad. Entonces, por lo tanto, ¿cuándo podemos decir que este paciente ya está pasando un choque refractario y debemos usar o emplear otros medicamentos? Entonces, podríamos hablar de choque refractario, si lo vemos alrededor, o qué es lo que ocasiona el choque refractario. Podemos decir
que tenemos alteraciones sobre el óxido nítrico, que va a ser muy importante para la microcirculación, ¿cierto? Para la alteración de la coagulación, para alteraciones mitocondriales, que vamos a tener alteraciones sobre la activación de canales de calcio, la activación de los canales de potasio sensibles ATP, vamos a tener una gran producción de radicales libres, y todo esto lo que va a llevar es que no haya una respuesta adecuada a las catecolaminas. Se disminuye la respuesta a las catecolaminas, por lo tanto tener y subir la noradrenalina, lo único que va a hacer es disminuir la respuesta y perpetuar el choque. Entonces es ahí cuando empezamos a evaluar la posibilidad de utilizar un segundo vasopresor o un tercer vasopresor, o utilizar una estrategia multimodal en la cual no solamente utilicemos catecolaminas, sino utilicemos otras sustancias que nos puedan ayudar. Entonces, este es para hablar de choque vasodilatado. Aquí está, hay que evaluar la causa. Tenemos diferentes tipos. El que nos referimos en este caso es el séptico, que no responde a fluidos, que ya le iniciamos noradrenalina. En algunos casos se ve noradrenalina como dosis mayor a 0.5 para hablar de choque refractario. En otros estudios está por debajo, 0.35 como tal, pero digamos que en la mayoría se encuentra como 0.5. Y uno habla de noradrenalina como no respondedor ya por encima de 0.25, usted ya debería estar pensando en que necesita un siguiente vasopresor. Entonces, cuando no responde, ya tengo que pensar en que hay una hipoperfusión profunda, podría utilizar angiotensina, vasopresina, que es lo que generalmente utilizamos, epinefrina. Evaluamos si además de eso hay alteración cardíaca que nos llegue a pensar en que hay una disfunción miocárdica que requiera manejo. Eso ya también lo vimos en otra charla anterior. Pero la idea es si aquí también podríamos usar, justo en este momento, aparte de los esteroides y de las otras ayudas, podríamos utilizar vasoactivos no catecolaminérgicos u otras opciones. Y entre esas otras opciones, pues tenemos la angiotensina 2, la hidroxicobalamina, que tiene muy poca evidencia, y el azul de metileno, que podría ayudar como terapia preventiva o de rescate, disminuir el requerimiento de otros vasopresores, y lo que decíamos que el uso temprano, vamos a ver, ese uso temprano podría ayudar a disminuir la mortalidad. Entonces, ¿qué es el azul de metileno? Entonces, el azul de metileno es una sustancia que se usó en principio para usar telas, desde 1800 se usaba para eso. Empiezan a usarla más o menos hacia 1872 para el uso de la malaria en Alemania, y de ahí para allá lo usaban también para, como es un derivado de una fenotiazina, también lo usaban como ayudante para los desórdenes de ánimo. Entonces también tuvo esos usos el azul de metileno. ¿Qué es lo que hace el azul de metileno? Realmente se incluye, va sobre la guanilato ciclasa soluble, y lo que hace es disminuir la porción del GTP al GMP cíclico, y con eso disminuir la vasodilatación. Y se va más con eso todavía. También hace alteraciones sobre la L-arginina, sobre la NOS, y con esto disminuye la salida de mediadores inflamatorios en células endoteliales. Presentación y fórmulas. Acá tenemos diferentes fórmulas de azul de metileno, que es la que nosotros conocemos, que es esta azul de metileno de 10 miligramos en mililitros en 10 mililitros, esa es la que más usamos. En el estudio como tal, usaron una de 100 miligramos, una que ya venía, o sea, por ello se da una fórmula magistral, y aquí hay otra que es el Prove Blue, que la usan en Europa, que es de 5 miligramos en 100 mililitros. Estas son sus propiedades farmacocinéticas, el tiempo de vida media, que puede ser de 5 a 6.5 horas hasta 24 horas, y la excreción principalmente es renal, en forma de leucometileno, que es lo que va a dar la coloración azul, que todos conocemos. Se ha usado y se usa muchísimo para el tratamiento de la metahemoglobinemia. Son los pacientes que tiene, y estas serían las dosis que se usan y cómo les va a estos pacientes cuando tienen niveles de metahemoglobinemia, ya lo vamos a ver, bastante altos, y cómo estos pacientes responden a el manejo con este medicamento. Lo podemos usar, aquí está de 1 a 2 miligramos kilo peso total, debería pasarse entre 5 a 30 minutos, ojalá en 60.
se debe diluir en dextrosal 5 porque en la solución salina se disminuye, se diluye el componente y no actúa de manera adecuada. La dosis máxima y en la cual empieza a ser tóxica es de 7 miligramos por kilo de dosis acumulada. Eso no es dosis diaria, sino es dosis acumulada. Y en intoxicaciones, generalmente por estos medicamentos como Dapsona o anilina, generalmente se utiliza 4 miligramos por kilo. No se debe usar de manera subcutánea, está asociado a que pueda hacer necrosis en piel y está completamente contraindicado en pacientes que tienen déficit de glucosa 6-fosfato. Pueden empezar a hacer hemólisis. Estas son las manifestaciones tóxicas más comunes que uno puede ver, pero mire que puede hacer anemia hemolítica, descamación en niños. Lo más común es esto, que hagan náusea, vómito, dolor abdominal, podrían hacer algo de dolor torácico, fiebre. La hemólisis es más bien raro, que ya se empieza a ver en dosis de 7 miligramos por kilo y ya empieza a haber hipotensión, convulsiones y muerte en dosis más altas a 20 miligramos por kilo. Hay algo aquí traje para tener en cuenta varias cosas o como dudas que uno siempre tiene con el azul de metileno. La primera es que en la pulsoximetría, cuando miramos la pulsoximetría, las ondas o la longitud de onda, que es lo que mide el pulsoxímetro, es casi igual a la que tiene el azul de metileno. Entonces se superponen y es posible que usted vea saturaciones más bajas que las que realmente tiene el paciente. La ventaja es que esto dura poco tiempo, o sea, esto va disminuyendo y va cambiando a medida que pasa el tiempo del azul de metileno. Pero sí es importante tenerlo en cuenta porque usted requiere evaluar, o sea, no es que el paciente se le esté saturando por el azul de metileno, sino que debe seguirlos con gases arteriales por la pulsoximetría. La otra pregunta es, ¿qué tanto produce metahemoglobinemia? Entonces, si es común, no es común, qué tanto se ve, hay que seguirlo. Entonces, recordamos que en la metahemoglobina tenemos esa hemoglobina que pasa de la forma, el hierro pasa de ser hierro ferroso, que permite la unión a la hemoglobina, a hierro férrico, que permite que se desoxigene y no permite completamente la unión de la hemoglobina, que es lo que vemos aquí, gracias al NA, el NADH, y eso lo que hace es aumentar el glutatión oxidado y pasar a hemoglobina oxidada en vez de hemoglobina reducida. Y eso es lo que produce, eso es la metahemoglobinemia. La metahemoglobinemia puede ser normal, nosotros tenemos de todas formas siempre un valor más o menos menor del 1% de metahemoglobina. Cuando ya está por encima de 8 a 12 ya empieza a producir cianosis, por encima del 15% va a producir cefalea, fatiga, ansiedad, aturdimiento, y mayor del 35% ya tenemos arritmias, síncope. Lo que les decía, la saturación pues no va a ser confiable, en este caso tampoco, y por encima del 60 generalmente es mortal. Traigo esto para que recuerden los números porque cuando vayamos a ver el estudio vamos a ver los niveles de metahemoglobina y nos vamos a dar cuenta que son bastante pequeños en comparación a la toxicidad que pueden tener. Otras cosas que tenemos que tener, digamos que estar pendientes con el azul de metileno es la posibilidad de hacer síndrome serotoninérgico. Recordamos que este es un derivado de la fenotiazina y que se mete con la IMAO. Entonces, por lo tanto, uno debería tratar de evitar usarlo si el paciente tiene o ha recibido recientemente alguno de estos medicamentos. ¿Listo? Y miren que tenemos por aquí, por ejemplo, el Linezolid, que podría ser uno de los antibióticos que usaríamos en un paciente con choque séptico y si estamos pensando así. Entonces, por eso, y además los más comunes, fluoxetina, paroxetina, citalopram, que lo vemos mucho en los pacientes mayores, amitriptilina, trazodona, bupropión, pues para que tengamos siempre en cuenta esta lista de medicamentos y podamos evitar un síndrome serotoninérgico. Teniendo en cuenta ya y conociendo qué es el azul de metileno, entonces evaluemos qué tenemos en sepsis. Entonces tenemos dos estudios grandes. Un estudio es del 2001. Más adelante les mostraré como todos los estudios que hay. Es el estudio de Kirov, es un estudio unicéntrico alitavizado piloto que lo hizo en Rusia del 98 al 2000. Lo que él quería evaluar era estos son pacientes con sepsis 2 que tuvieran menos de 24 horas del diagnóstico de choque y menos de 72 horas del diagnóstico de sepsis severa.
Y lo que quería evaluar era cómo les iba a los pacientes si les colocaba azul de metileno o si les colocaba placebo. Que era lo que él quería evaluar, era ver cómo cambiaban las variables hemodinámicas de estos pacientes y secundariamente ver si se morían más o no. Este es un estudio abierto, o sea que ellos sabían a cuáles le estaban colocando azul de metileno y a cuáles. Entonces acá tenemos y podemos evaluar que hay diferencias. Aquí, esto funciona. Podemos ver diferencias en las medidas hemodinámicas como la resistencia vascular sistémica, el índice de volumen sistólico, podemos ver diferencias en eso. El punto negrito, perdón, ya lo llamo. Podemos ver cómo los pacientes con azul de metileno utilizaron dosis más bajas y son estadísticamente significativas de noradrenalina, norepinefrina. No se vio tanto cambio entre la dopamina, pero sí con la dobuta, en especial en el tiempo. Y vemos cómo finalmente en este grupo no hubo diferencias significativas en la duración del soporte, ni en la duración de la ventilación mecánica, ni en la disfunción de órganos a las 24 horas, ni en la cantidad de fluidos, ni en la supervivencia. Y este es como un primer estudio. El siguiente es un estudio que se hace al año siguiente, que es el 2002. Aquí lo que hacen es utilizar, en el anterior utilizaron dosis de un bolo de 2 miligramos kilo. Aquí utilizaron dosis de 0.5 miligramos kilo hora por 6 horas. Aquí ya pusieron una infusión más larga. Y lo que hicieron fue evaluar, si fue un solo día, 30 pacientes, 15 con azul de metileno, 15 contra placebo, y querían evaluar citoquinas y variables hemodinámicas. Las citoquinas no cambiaron, no hubo ninguna diferencia significativa, entonces no se las traje como para mostrarles todas las que había, pero sí encontraron, o sea, uno puede ver que hay diferencias, puede haber diferencias entre la frecuencia cardíaca, la presión, el pH, no hubo diferencias en la mortalidad, no hubo diferencias en la estancia en UCI ni otras. O sea, no habría cambio, pero tampoco hubo eventos adversos. Entonces, teniendo esos dos artículos que realmente son como los más grandes, la evidencia no era mucha sobre que si usarlos o no, porque la gran parte de la evidencia de azul de metileno está en choque vasopléjico post-bomba. Entonces aquí eso hace relevante este artículo que se produce más o menos 20 años después, precisamente para evaluar si es o no es realmente útil el uso del azul de metileno en choque séptico. Este entonces fue un estudio que fue en un solo centro en China, aleatorizado, doble ciego, cogió 91 pacientes, 45 con azul de metileno, 46 con placebo. Eran pacientes con choque séptico que llevaran menos de 24 horas con noradrenalina. Ellos empezaban noradrenalina, apenas noradrenalina tocaba 0.25 microgramos, entonces ya montaban vasopresina a 0.03 unidades minuto y les colocaron hidrocortisona a 200 miligramos. Y lo que evaluaron fue el azul de metileno versus placebo 6 horas. Esto les ponían una infusión de 6 horas al día por 3 días. Y lo que hacían era evaluar cómo les iba en el tiempo de retiro. Su desenlace primero era si se disminuía el retiro, el tiempo en el retiro de vasopresor entre azul de metileno versus placebo. Y lo otro si ya fueron días libres de vasopresor, estancia, mortalidad en UCI. Incluyeron a pacientes mayores de 18 años y todos que cumplieran los criterios de sepsis 3 para choque séptico. Excluyeron pacientes de más de 24 horas con noradrenalina, pacientes aquí, los pacientes de COVID-19, y por eso ellos se demoraron tanto en recoger los pacientes, es porque cayó la pandemia en la mitad. Entonces todos los pacientes de COVID los sacaron. Sacaron pacientes con alergias a frutos secos, fenotiacinas, que hubieran consumido en las 4 semanas antes alguno de los recaptadores de serotonina.
Y que para mí es llamativo esto, es los que tuvieran alta probabilidad de muerte a las siguientes 48 horas, porque saca muchos de los pacientes que tenemos más graves. Entonces no podemos saber a estos pacientes cómo les iría. Métodos, entonces lo que les decía, una reanimación adecuada. Ellos aquí lo que hacen es, la reanimación adecuada la van a seguir todo el tiempo con ecografía. Todo el tiempo van a mirar con ecografía si logra reanimación adecuada. Entonces lo dicen como 500 cc de solución balanceada y 2 pruebas de respuesta a volumen negativas. Y con eso, entonces le ponen noradrenalina, y si no, vasopresina, y si no, hidrocortisona, y ahí infusión de listo. Que miden respuesta a volumen 3 veces al día, para mirar si de pronto necesita más líquidos o no. Miden saturación de metahemoglobina capilar al día, evalúan la FEBI antes de iniciar el estudio y después, evalúan varios laboratorios y hacen una precisión, y es que el personal de ellos que hace el seguimiento es personal que ya por lo menos 8 años entrenados en ecografía y están todos certificados en WinFocus. Estos son la elección. Entonces, miren que saca, por ejemplo, a los quemados mayores, a los que tienen choque mixto, a los que todavía no se ha controlado el foco porque van a ir a cirugía, a las embarazadas. Sacan 13 pacientes que piensan que se van a morir en las siguientes 48 horas, asignan 46 y 46. Uno de los pacientes que recibió azul de metileno apenas, o sea, firmó consentimiento, recibió la primera dosis y se salió. Entonces, por eso quedaron 46 y 45. Antes de que ¿cuál era la dosis de azul de metileno? La dosis de azul de metileno empezaron con 2 miligramos por kilo. Fue bolo, no, y luego la infusión. Y luego los dejaron con infusión. La infusión la fueron dejando de 0,5 y la fueron aumentando para obtener presiones arteriales y hasta máximo 2. Hasta máximo 2 miligramos por kilo. Dosis más esa infusión. Más esa infusión por 6 horas. ¿Y cómo hicieron el doble ciego? El doble ciego lo que hicieron fue dejar las bolsas, o sea, estaba cubierto, las enfermeras eran las que iban subiendo según la presión arterial media, las infusiones, pero estaban y sellaron las bolsas de orina, el medicamento y todo lo sellaron con sobres negros. Pues para tener el ciego. O sea que la bolsa sellarse de orina y no vaciaron las bolsas. No, las enfermeras sí la veían, o sea, pues ellas sí la vaciaban y sabían. Es uno de los, como de las caídas ahí, pero en teoría ellos decían que ellos la estaban guiando, eran las enfermeras se encargaban de eso y de ir subiendo para mantener la media, hasta tratando de no pasarse de 2 miligramos por kilo. Entonces, los resultados, quería mostrarles aquí. Entonces, tiempo entre el diagnóstico de choque a la intervención, miren que es realmente bastante corto, o sea, se hacen las intervenciones rápidas, 8 horas versus 7 horas que hacemos control del choque, o sea, que empiezan a hacerse todas las actividades de estos pacientes, empieza a hacer todo el código. Las dosis de noradrenalina, pues aquí están entre 0.45 a 0.37, no son estadísticamente significativas. El uso de vasopresina, que no se usó en todos, o sea, en todos no se usó todo el tiempo, como que la iniciaron y luego las llevan. El esteroide sí se usó en todos los pacientes. Este fue el lactato con el que iniciaron, porque pues la duda que yo tenía cuando vi que habían sacado los pacientes que se iban a morir en 48 horas era si eran pacientes que estaban muy buenos. Pero todos tienen lactato más o menos mayor de 5. Pues eso puede hacer. Esa predicción de la mortalidad lo hace con que no dice. No dice. A lo que el intensivista dijera, yo creo que este no va a sobrevivir más de 48 horas, lo sacaba. Sí. Y aquí están, ya les muestro los apaches. Y los apaches, el SOFA, por ejemplo, era de 10 con apaches de 22. Y no eran tan mayores, miren que eran pacientes jóvenes, tenemos pacientes de 46, 47 años.
Entonces, no, ¿para qué decir, para justificar que el Apache fuera por la edad? Entonces, no. Y si evaluamos, entonces vemos cómo va cambiando la dosis y cómo va cambiando el tiempo. La tendencia a la presión arterial, a la norepinefrina y los requerimientos de nora, cómo van cambiando y son estadísticamente significativos. El cuadradito es el placebo y el azul es el azul de metileno. Y su desenlace primario, que era lo que querían ver si había realmente. Y el retiro total del vasopresor se daba como, decían un paciente que se retiraron los vasopresores y no hubo necesidad de reiniciárselo a las 48 horas, o sea, que dura 48 horas sin vasopresor. Y si es mucho mayor la disminución, la descontinuación en los pacientes que tienen azul de metileno versus los que no lo tienen, con HR de 2.7, que respeta los intervalos de confianza, atraviesan el 1 y una P estadísticamente significativa. Si evaluamos acá, esto es para evaluar precisamente lo del tiempo vasopresor, 69 horas versus 94 horas en los pacientes de azul de metileno. También hubo cambios en los días de vasopresor y en el balance de líquidos. Que si lo vemos de todas formas es un balance para evaluarlo estos a los 4 días que lo evalúan. A los 4 días es un balance bastante bajo de líquidos, o sea, realmente no se usaron muchos líquidos en estos pacientes. No hubo diferencias en la ventilación mecánica, ni en los niveles de lactato, ni en la mortalidad a los 28 días. La mortalidad es igual. 15 y la estancia hospitalaria tampoco hay diferencia. ¿Estancia tampoco? Ni estancia en UCI ni estancia hospitalaria. Justificar. Y estos son otros resultados que no tuvieron cambios, como la fracción de inyección, la creatinina, la PAFI. No hubo diferencia tampoco en las transaminasas, que uno pudiera decir que hubiese cambios ahí. Sí hubo una elevación de los niveles de metahemoglobina, pero el más alto fue de 1.92. O sea, no son, si lo vemos con los que son tóxicos, realmente son muy bajos. Entonces, si evaluamos este estudio, podemos ver que hay limitaciones, como que es de un solo centro, que hay un manejo previo a UCI, ellos lo reconocen, nosotros no sabemos si esos pacientes venían bien reanimados o no de otras salas o se empieza la reanimación de forma tardía. Los de COVID-19 tuvieron 2 problemas. El primero, no sabemos si a esos pacientes les hubiera ido bien o no, precisamente por la enfermedad. Y lo segundo es que retrasó precisamente el estudio y la recolección de pacientes. Y lo que decían era que era de todas formas difícil el cegamiento, porque a pesar de que se intentaba que las enfermeras estuvieran aparte y fueran ellas las que manejaran las bolsas de orina y las infusiones, de todas formas siempre se notaba, se veía, o sea, era fácil descubrir quién tenía azul de metileno y quién no. Fortalezas que nos muestra las infusiones continuas. Este estudio nos muestra cómo le va a estos pacientes y que ellos precisamente dicen que estábamos usando azul de metileno solo por 24 horas. Los estudios generalmente son 24 horas y ya, estos usan por 3 días. Ellos dicen que los cambios empiezan a ver casi después de las 54 horas, que la dosis que ellos tienen acumuladas está más o menos alrededor de 3.96 miligramos kilo, o sea, no se acercaron nunca a las dosis tóxicas de 7 miligramos por kilo, que se requiere entonces más tiempo con el azul de metileno porque su tiempo de vida media es relativamente corto y la respuesta se da como en picos y regresa, o sea que uno debería dejarlo más tiempo. Tiene una muestra bastante grande, ya vamos a verlo comparado con todos los otros estudios, y que hacen un seguimiento ecográfico continuo a estos pacientes. O sea, ellos realmente estaban viendo el choque
momento a momento y eso pues permitía hacer ajustes rápido en vasopresores, en líquidos. Entonces, eso como las fortalezas de este estudio. ¿Qué concluyen ellos? Pues que el uso de azul de metileno en choque séptico disminuye la duración del soporte vasopresor y el balance de fluidos. Si lo evaluamos y hacemos la evaluación mirándolo con JAMA, a ver si cómo nos da este estudio, entonces podemos evaluar que si el grupo de intervención y el grupo de control, o sea, para mirar los riesgos de sesgo, si son el mismo y tienen el mismo pronóstico, sí. Si los pacientes fueron aleatorizados, sí. Si fueron sesgados, sí. Ahí tendríamos una duda. Sí, sí, con la interrogación. Fueron similares en los factores pronósticos, sí, no hubieron cambio en las patologías ni en los apaches. ¿Se extendió más allá del ciego? Sí, se evaluó porque además se evaluó la mortalidad a 28 días. ¿Estuvo balanceado y se completó? Sí. ¿El seguimiento fue completo? Sí. ¿El análisis fue aleatorizado también? ¿Tuvo que pararse tempranamente? No. ¿El tratamiento, el efecto del tratamiento sí es real? Sí, efectivamente es significativo y además la estimación del efecto también se mantiene. Si vieron, el intervalo de confianza era adecuado para el desenlace primario. ¿Puedo aplicar esto a mis pacientes? Sí, los pacientes son similares, además que este estudio fue hecho en México, o sea, más similar a nosotros puede ser. Son considerados los desenlaces importantes. Sí, a pesar de que no hay cambios en mortalidad, el hecho de poder quitarle a un paciente un vasopresor de manera temprana disminuye otro tipo de variables. Y podría ser, es costoso, dañino, podría ofrecer. No, realmente vimos que no tiene RAM. O sea que es un estudio que, si le hacemos la evaluación de JAMA, podría ser un estudio evaluable. Si lo revisamos contra los otros estudios que hay, pues aquí les traía estos. Estos son los estudios que son estudios controlados. El resto de estudios que hay son solo reportes de caso. Todo el resto son reportes de caso. No, no, todos son en sepsis, pero estos son los que evaluaron en choque séptico. Sí, esos son choques, sí. Yo no, todos son de choque, sí. Sí, porque ahí no están los de... Acá están los de Mernis, sí, sí. El de Mernis y el de Kiro. Y ahí están. Y mira que los otros son ya del 95, 98, 99. El último es este del 2010, que solamente colocó una dosis única y lo que evaluó era el incremento, o sea, solo variables hemodinámicas. Y ya, por eso no lo traje aquí. Entonces, en conclusión, ya para llevar a la casita, entonces el choque séptico requiere de un inicio temprano de soporte vasoactivo y eso está asociado a sobrevida. El uso del azul de metileno podría tener un papel en disminuir la dosis y el tiempo de vasopresores y se requieren más estudios para evaluar cuál es la dosis real, cuánto tiempo lo voy a dejar, cuál es el momento realmente temprano para empezarlo. O sea, debería empezar hasta tener 2 vasopresores y esteroide e iniciarlo como una terapia de rescate o debería iniciarlo antes. Y también les mostré que realmente los efectos adversos no son tan amplios como nosotros pensamos y a lo que le tenemos miedo y que podemos utilizar más de una dosis antes de decir que no funcionó en choque séptico. Gracias. Quedo atenta a sus preguntas. Sí, eso fue por intención de tratar. Es que solo se perdió uno, les daba casi igual. Sí. Y en el otro grupo se murió uno después de la tercera dosis. O sea que no completaría el seguimiento de para allá. Pero disminuye, por ejemplo, el hecho de tener que usar menos vasopresor en el tiempo, disminuiría disminuiría todo lo que tiene que ver con... En estancia hospitalaria no, pero sí por lo menos si uno piensa en todo lo que tiene que ver con alteraciones microvasculares, el hecho de tener, por ejemplo, si yo tengo un paciente con soporte vasopresor alto, es un paciente que no voy a retirar de la ventilación mecánica, que lo va a tener más días en ventilación mecánica. Es un paciente que probablemente no va a recibir la nutrición enteral completa porque va a requerir doble soporte vasopresor. Pero esas variables estuvieron vinculadas. Estancia hospitalaria significa ventilación prolongada. Sí, en días de ventilación no estuvo. Debatir alrededor del concepto de que en realidad son los vasopresores los que aumentan la mortalidad.
usted sabe que no hay un estudio que hable de eso. Es decir, incluso los estudios nuevos, la tendencia de iniciar temprano los vasopresores, que las dosis tope sean, que el techo de la dosis tope sea un poquito más alto, se basan en que no hay ningún estudio de verdad que demuestre que son los vasopresores los causantes de la falla en sepsis. No, lo que sí es cierto es que entre más complicado el paciente, mayor puntaje de severidad, sopa, o lo que ustedes quieran, asociado a la persistencia de requerimientos de los vasopresores, sí está asociado a muerte, pero no necesariamente los vasopresores. Es que ahí es donde está la gran duda. ¿Cierto? Por eso, por ejemplo, fíjense que la Andrómeda 2 se trata precisamente de eso, que yo creo, pues, aquí en términos como no hay ninguno de ellos conectado, yo creo que eso va a dar un resultado neutro. Sospecho que eso va a dar un resultado neutro. Porque las dos tendencias son inicio temprano en los vasopresores, en eso no tenemos duda, ¿cierto? Reanimación adecuada del paciente seco. ¿Cómo es la reanimación adecuada del paciente seco? Seco multimodal. Hay que hacerle sí o sí imágenes y sí o sí los parámetros que hemos utilizado continuamente, la depuración del lactato, el requerimiento de menos líquidos, el requerimiento de menos vasopresores, patatín, patatán. La cuestión es que la utilización de un medicamento nuevo que va a modificar en algo, digamos, de pronto la evolución del paciente, si se demora tanto tiempo su infusión, tiene que tener una fuerza en el estudio que sea suficientemente contundente para tomar una decisión de esa. Eso es lo que nunca ha pasado con el azul de metileno. Yo creo, como piensas tú, me uno a tu concepto con respecto a que el azul de metileno tiene futuro. Sí, yo sí creo. Pero no presente. Sí, yo creo que hay que hacer un estudio muy diferente. Es decir, incluso no encuentro suficiente asidero, porque me puse a hacer las cuentas de la infusión durante 6 horas. Pero el bolo viene a hacer lo mismo, más o menos entre 2 y 3 gramos de lo según los reportes que las variables. Esa es la gran duda que tengo. Para ver si cambia. El estudio sí es bastante débil, obviamente les puedo pasar, que lo mismo nos está pasando a nosotros con el estudio de células madre, cómo parar por el COVID, y la otra cosa es el cierre. Es que cuando uno tiene muy pocas dificultades, cuando tiene muchas dificultades para que el estudio esté bien blindado, por ejemplo, para el ciego, que es fundamental, lo que debería es modificar la metodología del estudio y no ponerlo de cierre. En el estudio de Amaris del 2002, lo que ellos hicieron era que el que manejaba al paciente era un intensivista aparte, era un anestesiólogo que no tenía nada que ver con el estudio. Entonces, que nunca tuvo injerencia ni sabía... O hacer un estudio pragmático, con todos los vicios que tuvo un estudio pragmático, pero le puede uno subir la población, hacer más seguro, por ejemplo, la infusión, no primero los pacientes que hacen infusión, pero no, todo estándar, y hacerlo pragmático, no necesitar pues, el cegamiento por lo menos de la infusión del medicamento, cegamiento del análisis sí, un grupo aparte, que no sean ni los médicos ni los investigadores, sino un grupo aparte de los casos ciegos. Exacto. No sé si alguien. No veo preguntas, ¿ustedes ven? Yo sí quería hacer algún comentario sobre el azul de metileno y sabemos que su utilidad es como una medida desesperada en un paciente que ya tiene doble soporte vasopresor, que ya lo tenemos con esteroides y que no logramos las metas de perfusión. Y recordar que hay algo que son las fases del choque. Hay un autor que es el doctor Benjamin Trump, que ha descrito las fases del choque en 6 fases, más que todo en shock hemorrágico, pero lo podemos extrapolar en otros tipos de choque. Y cuando tenemos un paciente con una fase 4 de choque, ya ahí se va a generar apelotonamiento de la cromatina, va a haber disfunción mitocondrial y por más soporte y más optimización de vasopresores y volumen generemos, no va a cambiar el desenlace en ese grupo de pacientes. Y son esos pacientes que están con doble, triple soporte vasopresor, con esteroides, que tienen un lactato mayor de 10 y disfunción multiorgánica. Entonces, en ese grupo de pacientes, yo creo que independientemente de las intervenciones que se hagan, incluyendo el azul de metileno, no va a modificar el desenlace.